Hace poco estábamos meditando aquí sobre un pasaje archiconocido, pero que cada vez que yo particularmente lo he leído, el Señor me ha sacudido por completo. Y hoy me sigue sacudiendo después de varias semanas de haber tocado este tema, aunque no es el tema de la predicación. Y quiero que empecemos en el capítulo 18 de Lucas. A partir del versículo 9. El tema de esta predicación va de una palabra hebrea que está traducida con muchas diferentes acepciones, porque no se puede traducir con una sola traducción. Esa es la riqueza que tiene el hebreo. Y esta palabra hebrea, Hesed, tiene su contrapartida en el Nuevo Testamento en griego. Y vamos a empezar leyendo aquí en el versículo 9. Dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Amén. Muy bien. Bien, quiero que te quedes con esa pequeña oración que hace el publicano o recaudador de impuestos: Dios, ten piedad de mí, pecador. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo hace una declaración que a mí durante muchos años me resultó perpleja. Cuando él dice: de entre los pecadores yo soy el primero, él está teniendo una revelación que no todo el mundo tiene. Y yo siempre me he preguntado en ese versículo por qué el apóstol Pablo dice que él es el primero de entre los pecadores. Porque si te vas al Antiguo Testamento o incluso al Nuevo Testamento, hay mucha gente infinitamente peor que Pablo, aún habiendo sido perseguidor de la iglesia, aún habiendo amenazado a los discípulos del Señor y posiblemente matado a algunos de ellos, aún habiendo asentido en la muerte de Esteban. Pero él dice: de entre los cuales yo soy el primero. Y hay una revelación que viene a tu corazón cuando en tu relación personal con Dios te encierras a solas con Él, verdaderamente a solas con Dios. Y es una situación en la que estás o estáis solamente, absolutamente tú y Dios. Y en esa situación en la que eres tú solamente con Dios, tienes que llegar a entender que te puedes considerar el peor de los pecadores. Tienes que entender que no te puedes comparar con otro pecador, porque en ese escenario no estás más que tú y Dios. Por lo tanto,
Tienes que tener esa convicción en tu corazón de que de entre los pecadores yo soy el primero. Amén. Si te has encerrado con Dios y has llegado a ese punto donde en tu vida eres tú y Dios, tu vida escondida con Cristo. Amén. En Dios. Y poco a poco vas a ir entendiendo de qué voy. Ahí, esta palabra hebrea que he mencionado al principio, que es la palabra hebrea Gesed, es traducida de múltiples formas: piedad, misericordia, amor, bondad, pero incluye un concepto de pacto, incluye un concepto de lealtad y de fidelidad que muestra claramente que es algo que tiene una relación recíproca entre dos partes. En el capítulo 6 de Oseas, en el versículo 6, dice misericordia, Gesed, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora bien, en el contexto de Oseas, ¿sabéis que Oseas estaba casado con Gomer, que era una ramera? Y se había casado con Gomer por instrucciones de Dios. Es decir, hay un mensaje que va más allá de lo verbal y que tiene que ver con el hecho de que Dios llama a Oseas a casarse con una ramera. ¿Y qué es lo que Dios estaba diciendo aquí? Que la apostasía equivale a adulterio espiritual. Dios el esposo, Israel una esposa infiel. Y esto es exactamente lo que describe el profeta Oseas. Es decir, es la experiencia de un profeta, pero que es un marido también casado con una esposa infiel. Y este es el hombre que dice, por revelación del Espíritu Santo, Gesed, misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Vamos a ir a diferentes partes del libro de los Salmos. Y vamos a empezar por el capítulo 4, el Salmo 4. Versículo 1 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. No sé en Reina Valera cómo dice, creo que es misericordia. Américas dice piedad. Bien, es igual. Son acepciones muy parecidas. Pero lo que viene aquí a decir el salmista es: yo estoy absolutamente desesperado y absolutamente necesitado de Dios. Y es básicamente la misma oración que está haciendo, exactamente la misma oración que está haciendo el publicano del capítulo 18 de Lucas. Ten piedad o ten misericordia de mí. Ten Gesed de mí. Vamos a ir al capítulo 6 de los Salmos. Y dice el versículo 2: ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Ahora bien, la cuestión es: David, ¿crees que había tenido un encuentro con Dios en el que veía su necesidad? Porque para dejar escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu lo tuvo que llevar a una aflicción muy grande, en la que Dios era el único que podía ayudarle. Y tú y yo tenemos que tener la experiencia, la realidad
de parte de Dios, de entender que el único que nos puede ayudar es Dios. Que el único a quien podemos clamar pidiendo ayuda es a nuestro Dios. Hay quien simple y llanamente se lanza en buscar ayuda a terceros, cuando Dios te está llevando a una aflicción para que aprendas a depender de Él y no de los terceros. No, hay quien convierte a la iglesia en una muleta. Y el único camino al Padre es Jesucristo, es decir, la iglesia no es un camino, aunque nuestro nombre sea el camino. Amén. Así que en el capítulo 6, versículo 2 dice: ten piedad de mí, Reina Valera. Perdón, misericordia en Reina Valera, piedad en las Américas. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 13. Y dice aquí David otra vez: oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. O ten misericordia de mí. Ten piedad, ten misericordia. Son prácticamente sinónimos. Pero hay una cosa que está clara. Este hombre sabía de quién dependía. Y porque sabía de quién dependía y porque conocía a aquel de quien él dependía, le clama y le invoca y le pide y le dice: Señor, ten piedad de mí. Pero también porque él sabía quién era Dios y él sabía quién era él. Si tú no entiendes que delante de Dios eres el peor pecador, tampoco podrás hacer la oración del publicano, tampoco podrás hacer la oración de David, y te perderás tanto. Te perderás tanto. Te perderás tanto. Vamos a ir al Salmo 25. Versículo 16. Dice David: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Cuando tú has tenido la experiencia, has tenido la bendición de haber sido afligido por Dios para poder clamar a Él y pedirle piedad y misericordia, no sabes lo bienaventurado que eres. Jesús dice: bienaventurados los que lloran. ¿De quién está Él cerca? De los afligidos del corazón. De modo que la aflicción es como la ley, es un ayo que nos lleva a Cristo. Nos lleva a aferrarnos del Señor. Si estamos aprendiendo a manejar correctamente la aflicción, nos lleva a buscar al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. No hay otro que pueda salvarme. No hay otro que pueda ayudarme. No hay otro que me pueda sacar de esta situación. Pero tú sí puedes. Y esto es piedad. Pero también Gesed es traducido como amor. Es traducido como misericordia. Es traducido como bondad. En el Salmo 107, versículo 1 dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto parece, bueno, un poco teórico quizá, pero no hay nada más real que esto, porque tú estás aquí en esta tarde, tanto si lo reconoces como si no, por causa de su misericordia. Porque
Porque Él no ha tomado en cuenta tus pecados. Porque Él ha sabido que esta semana tú ibas a pecar, pero te sigue amando. Porque Él ha sabido que tú a lo mejor ibas a venir con desgana, pero Él iba a venir con muchas ganas de encontrarse contigo. Y esta es su misericordia. Es, bueno, no sabía cómo definirlo. Su amor en práctica. Su amor real, transmitido a través del Espíritu Santo, que es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. En el Salmo 107, habla de la misericordia y la bondad de Dios para los que se embarcaban en el mar. Dice aquí, los que defienden, versículo 23 del Salmo 107 en adelante, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. ¿Te das cuenta cómo está describiendo aquí el salmista a alguien que ya ha perdido toda esperanza en sus propios recursos? Y Dios quiere llevarte a un punto donde no dependas más de ti mismo y de tus propias fuerzas, de tu sabiduría, de tu gran conocimiento o de tus ideas, sino que dependas de Él. Así es. Y dice, entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Parece que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Amén. Entonces se alegraron porque las olas se habían quitado y Él los guió al puerto arelado. Den gracias a Dios por su gesed, por su misericordia eterna. Hay un adjetivo tremendo que a mí me hace llorar. Y es que cuando la Biblia habla de las entrañables misericordias de Dios, está hablando de tiernas misericordias. Él es tierno, hermano. Él es tierno. Él trata contigo y revela una ternura que no vas a encontrar en ningún otro lugar, porque no es de este mundo. Es tierno. Y hay un libro en el Antiguo Pacto donde no aparece ni una sola vez la palabra gesed. Pero a veces el hecho de que un libro no contenga una palabra es como el libro de Esther. En el libro de Esther no se menciona a Dios ni una sola vez, pero está lleno de Dios de principio a fin. Y en el libro de Éxodo no se menciona la palabra gesed o misericordia. Pero si te pones a pensar la experiencia por la que tuvo que atravesar Israel en el desierto y en el Éxodo, si te pones a pensar cómo Dios liberó a Israel del faraón y de Egipto, es una pura expresión de la gesed, de la misericordia de Dios. Vamos a ir al capítulo 3 de Éxodo, porque hay un aspecto de gesed, de misericordia, que tiene que ver con el pacto, con la palabra pacto o alianza. Y dice así el versículo 7 del capítulo 3: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Si tú no ves aquí gesed, pídele a Dios misericordia. Muy bien.
Pero el concepto de Gesed es un concepto de pacto, y por eso el versículo 6 comienza diciendo, justo antes de todo lo que acabo de leer, dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Gesed es pacto, misericordia de pacto. Esta idea que nos viene mucho del catolicismo romano, pero que nos han metido con colador, de que el Dios del antiguo pacto es un Dios que no muestra su misericordia, en contraste con el Dios del nuevo pacto, que sí que la muestra. Si lees el libro de Éxodo, la misericordia de Dios está en cada jornada de los hijos de Israel, desde que salen de Egipto hasta los 40 años que tienen que pasar para entrar en la tierra prometida. Hay Gesed de principio a fin. ¿Y sabes qué? El desierto está lleno de las bendiciones de Dios, pero hay que buscarlas, como hay que buscar el agua en la tierra seca y abrir pozos. Hay que buscarla. Por eso dice el Señor que hay que esforzarse, que tienes que esforzarte, que tienes que ocuparte en tu salvación. Gesed es misericordia de pacto, de alianza, de relación recíproca y de fidelidad. Cuando Dios sella el pacto, tiene que echar a Abraham en un sueño profundo, porque si hubiera hecho un pacto con el hombre, ¿tú crees que el hombre puede mantener un pacto con Dios? Si nosotros pecamos de domingo a domingo, ¿qué te digo yo? De domingo a martes. ¿Cómo iba a hacer un pacto con nosotros? Pero lo hizo con su Hijo, de manera que es un pacto eterno, inquebrantable. Y hemos sido injertados en ese pacto. Gesed en el corazón de Dios es un instinto de ternura que une al Señor a su pueblo. Y cuando Él ha sembrado su amor en tu corazón, si realmente has tenido un corazón fértil para recibir su amor, tienes que volverte como Él. No hay en la palabra justificación para una relación donde no hay ternura. Si no has descubierto la ternura de Dios en esa intimidad profunda, cuando clamas a Él y le pides que tenga misericordia de ti, pues nunca es tarde para empezar a clamar. Y nunca es tarde para pedirle: Señor, muéstrame mi corazón para que sepa lo necesitado que estoy de ti. Cristo está invadido, desbordado de un amor de lo más tierno por ti y por mí. ¿Y quiénes son los que tienen esta revelación de Gesed? ¿Quiénes son los que tienen esta revelación de la misericordia de Dios? Los que han sido justificados por Él. No los que están delante de Él con su propia justicia, como el fariseo. ¿Quieres descubrir esta tierna misericordia, esta piedad, este amor, esta ternura de Dios? Tienes que tener una revelación de tu propio corazón y no asustarte demasiado de lo que veas, sino correr hacia el Señor. Él no quiere que te asustes, sino que corras hacia Él. Que empieces pidiendo al Señor que te libre de ti mismo, porque tú eres tu peor enemigo. ¿Cómo sé que he conocido la misericordia de Dios? Pues esto es simple, es como este publicano que llegó a su casa justificado. Llegó a su casa justificado porque corrió al Señor cuando el Señor le mostró lo que había en su corazón. Dios, ten piedad de mí, pecador. Pedro tuvo una manifestación gloriosa de la Gesed cuando se dio a sí mismo en la pesca milagrosa. Le dijo al Señor: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Si esto no lo tenemos claro, hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. La Gesed de Dios es una Gesed de pacto.
En el capítulo 20, vamos a ir ahí, en Primera de Samuel. Capítulo 20. Están acordando Jonatán y David que Jonatán ayude a David para que, si definitivamente los planes de Saúl son los de asesinar a David, que él pueda estar advertido de antemano. Y hay aquí un pasaje muy fuerte. Vamos a empezar a leer en el versículo 3. Dice: David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha dicho: que no lo sepa Jonatán, para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David: lo que tú digas, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces di: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice: está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Trata entonces ¿con qué? Con Gesed, con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Gesed y pacto son dos cosas que van de la mano. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán: nunca tal te suceda, porque si yo me entero que mi padre decidió que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? Y bueno, se alarga la historia, pero vemos aquí que David está dependiendo de la misericordia de Jonatán. Está dependiendo de Gesed. Y acaba diciendo, sabemos la historia, ¿no? Que el segundo día, en la cena, preguntó Saúl por David. Y al decirle a Jonatán las palabras que David le había dicho, se enojó. Con lo cual estaba claro que quería ir a por él. Cosa que ya sabemos, ¿no? Y se enoja contra su propio hijo, e intenta matar a su propio hijo. Este es el contraste de la misericordia y todo lo opuesto. Y dice el versículo 32, le dice a su padre Saúl: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Y dice que Saúl le arrojó la lanza para matar a su propio hijo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Y con esta historia de las saetas y del jovencito que utilizó Jonatán, David fue advertido y hubo Gesed. Hubo Gesed. Gesed es pacto. Pero Gesed es pacto que también tiene que estar en la iglesia del Señor. Es decir, no solamente es que Dios ha hecho un pacto contigo, es que Dios ha hecho el mismo pacto con tu hermano. Y porque Dios es un Dios de pactos y ha hecho un pacto contigo y ha hecho un pacto con tu hermano, está esperando que tú vivas misericordia de pacto con tu hermano. Exactamente esto, hermanos. Que la Gesed no es algo solamente que Dios te ministra, sino que es algo que tú ministras también a los demás. Es algo que Dios también te da a ti para que tú bendigas a los demás con su misericordia. Tú puedes hacer extensiva la misericordia de Dios hacia un hermano de 1000 maneras, y el Espíritu Santo te lo revelará si así lo quiere Él.
Pero ¿sabes cómo se llama esto en el Nuevo Testamento? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué es esto sino Gesed? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es Gesed. Y cuando el Señor inspira a Pablo para escribir el capítulo 3 de Colosenses y le dice: revestíos de entrañable misericordia. Pablo está haciendo referencia a estos siglos de Gesed revelados en el antiguo pacto, pero es el Gesed del antiguo pacto, es la misericordia. Si yo me tengo que revestir de misericordia, es porque tengo un trato contigo, y es porque tengo un pacto contigo, y es porque tengo que tratarte a ti con la misericordia con la que mi Padre me trata a mí. A Dios no le va a impresionar tu misericordia, pero puede que Dios te use para impresionar a otros con tu misericordia. Yo el otro día estaba dando gloria a Dios porque hablé por teléfono con una persona con la que hacía 8 o 9 años con la que no hablaba. Y yo tomé la iniciativa de llamar a esta persona. Y si te digo que es una de las personas que más daño nos han hecho en nuestra vida, a mi familia, a mi esposa, a mí, a mis hijos. Y en la noche daba gloria a Dios pensando, es que no era yo. Es que si yo me pongo a pensar lo que esta persona me hizo a mí, jamás en la vida yo había podido descolgar el teléfono. Hay un milagro cuando dejamos que el Señor nos imparta su Gesed, su misericordia, para impartirla a los demás. Y yo te digo, y lo digo para su gloria, que no fui yo, fue Él, yo de mí mismo no puedo amar a mis enemigos. Yo de mí mismo no hubiera podido descolgar el teléfono y llamar a esta persona. Gesed es misericordia de pacto. Y cuando el Señor dice un nuevo mandamiento os doy, Él está esperando que nos revistamos de entrañable misericordia. En lugar de, como Él exhorta, creo que es a los Corintios, y le dice, pero si os estáis mordiendo y comiendo unos a otros, ¿dónde está el Señor ahí en medio? Congregaciones donde se muerden unos a otros, y he visto ya unas cuantas. Revestíos, dice la Biblia de las Américas en el capítulo 3, versículo 12 de Colosenses, revestíos de tierna compasión. La Reina Valera dice vestíos de entrañable misericordia. Y la Nueva Versión Internacional dice revístanse de afecto entrañable. Gesed. El Gesed echa fuera toda crítica y toda murmuración. El Gesed atrae la presencia de Dios. El Gesed favorece que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Y yo quiero esto. Lo quiero más que todas las cosas. Porque si tú recibes misericordia, pero no das misericordia, la fuente se seca. No podrás seguir recibiendo más. Pero si tú recibes misericordia y tratas a tus hermanos con toda la misericordia, con todo el Gesed, con todo el afecto entrañable que se espera de ti, que el Señor espera de ti, recibirás más. Cuando damos, somos bienaventurados. Cuando nos quedamos, somos como ese pueblo que cavó para sí cisternas que abandonó al Señor. Y quiero terminar con un versículo profético en el capítulo 1 de Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan,
Es librado de la mudez a la que fue sometido por causa de la incredulidad cuando el ángel le reveló sobre su hijo Juan. Profetizó y dijo, estoy en Lucas 1, versículo 67, dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Misericordia y pacto. Concédenos que, librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Sed y justicia. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Ojo, que el Evangelio todavía no había empezado a ser predicado. Y este hombre está predicando el Evangelio antes de que llegara siquiera el Hijo de Dios. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. Hermanos, Él es el Dios de la entrañable misericordia, de la tierna misericordia, de la tierna misericordia. Y ojalá que vivas de manera orgánica, vital, esta Jesed de Dios en tu corazón, para que te puedas convertir en un adorador, que justificado delante de Dios salgas y después de haber visto tu propia condición sigas clamando por más y más Jesed, más y más misericordia. Amén.